es una historia muy larga que no creo que nos convenga entrar ahora. Hey, bienvenidos a Guardianes del Multiverso. Mi nombre es Dan. Yo soy Estefano. Y este es un programa donde le hablo a un amigo o a un conocido sobre alguna película o cómic que haya leído recientemente. Y ellos no tienen el contexto generalmente de lo que estoy hablando. Entonces, porque tú has crecido leyendo cómics, pero no tanto como yo. No a un nivel tan... Sí, entonces, hoy vamos a hablar sobre Marvels, escrito por Kurt Busiek y dibujado por Alex Ross. Este es un libro que salió en 1994, que puedes ir hojeando, ese no es de 1994, me lo compré hace unas semanas. Pero es un libro que no solamente tiene un arte muy bonito, sino que tiene una metanarrativa que habla sobre la historia de Marvel de 1939 a 75 aproximadamente. Y tiene que ver mucho sobre la historia de cómo se fueron surgiendo esos personajes en el mundo real, pero también va avanzando con una línea lineal de tiempo. Este libro se llama Marvels porque... ¿Sabes qué significa Marvel? Maravilla, ¿no? Se puede traducir como maravilla. Entonces, cuando Marvel existía originalmente se llamaba Timely Comics, así como DC se llamaba National Comics. National Comics, y cambiaron sus nombres en algún punto. DC lo cambió a Detective Comics porque es donde salió Batman, entonces era lo más popular. El mejor detective del mundo. Exacto, y se convirtió en DC Comics, que es como redundante porque es Detective Comics Comics. Y Marvel cambió a ser Marvel porque Stan Lee quería algo que tuviera punch, algo que vibrara, exacto. Entonces es para hacer frases como Make Marvel, This is o Marvel. Marvel Now, o The Marvel Age of Comics. Todo eso surgió de ahí. Y Marvels es como el protagonista de esta historia, se refiere a los personajes, porque hacen maravillas, porque son grandiosos y O maravillosos. sea, los metahumanos son algo increíble. No, los metahumanos son de DC. Bueno, Aquí estamos hablando de mutantes o me refiero a accidentes. gente extraordinaria. De superhéroes. Sí, porque es que decido hacer mucho esa separación. Y todo empieza con la antorcha humana, con la primera antorcha humana, que es un androide, creado por un científico loco. Y cuando empieza a describir el mundo, la antorcha humana es como la alegoría de la caverna, que él no sabe muy bien cómo está, como no está viendo el mundo, él solo oye cosas, entonces extrapola cómo son. Cómo es el O sea, mundo. estamos hablando de la antorcha humana, o sea, que lo que él escucha. ¿O? Sí, porque es un androide. Ajá. Entonces lo revelan en una feria de ciencias. Y este libro es contado bajo la perspectiva de un personaje que se llama Phil Sheldon. Phil Sheldon es un fotógrafo que quiere ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, para tomar fotografías, porque es un momento importante. Pero está atorado haciendo otros trabajos. Entonces se queda, asiste a este evento, donde revelan a la antorcha humana. Y la antorcha humana es un androide que tiene en un vacío. Y el momento en el que su piel sintética tiene contacto con oxígeno, se prenden llamas. Ok. Era como, o sea, digo, es como una metáfora, ¿no? Como, o sea, ¿Alegoría? de que es como Prometeo que le da el fuego a la gente, a los humanos, y pues aquí se inicia, ¿no? Es la llama que inicia... Que inicia la era Marvel de cómics, por así decirlo. Sí. Sí, y empiezan a salir superhéroes. La antorcha humana es en esencia el primer superhéroe. Pero la gente no sabe cómo reaccionar ante él porque Es raro, diferente. es como un monstruo. Ajá. ¿Qué provecho puede salir De que alguien se prenda, ¿no? En fuego. Sí, o sea, una licuadora puede entenderla, pero ¿qué es esto? Entonces la gente se espanta y incluso el mismo Phil no sabe cómo reaccionar al respecto. Entonces llega Namor, el submarinero, que es como el Aquaman del universo Marvel. También es rey de la Atlántida. Y él siempre ha tenido como un papel medio raro en el universo Marvel. A veces es bueno, a veces es malo, a veces quiere robarse a la mujer invisible para hacerlo su esposa, a veces tiene peleas, ¿Quién, no? conflictos. Sí, la mujer invisible pero es raro porque es como la mamá del universo Marvel. La mamá. Sí, porque el papá es técnicamente el señor fantástico. Sí, es que iniciaron todos casi casi. De hecho son el primer cómic de Marvel como Marvel Comics. Sí. Yeah. Porque aquí en esta época todavía se llamaban Timely. Pero la revista en la que aparece la antorcha humana es la primera vez que sale el título de Marvel Comics. Y Namor llega y empieza a atacar al mundo.
Nueva York, en esencia. Siempre en Nueva York. Porque siempre es Nueva York. Y durante su batalla, aparte del escombro que crean, golpea a Phil en la cara y lo deja ciego de un ojo. O sea, Phil es una persona, o sea, una persona no común, o sea, puede ser mi vecino, Sí. gente que me encuentro en la calle. Phil es un hombre normal con una cámara en los años 40, 50. Lo que no era tan común como ahora que todos tenemos una cámara en el bolsillo. Era extraordinario para esa época. Sí, exacto, por eso él... He was marvelous. Sí, y él decide dedicar su carrera a fotografiar a los Marvels. Ya que no puede ir a la guerra. Ya que no puede ir a la guerra y aparte, él siente que es por una razón por la que él puede... Él tiene la oportunidad. Sí, digamos así. Okay. No creo que es un poco poético cuando él habla sobre esto, melodramático. Y empiezan a pasar cosas en su vida, como que conoce a una mujer que se llama Doris, empiezan a salir, tienen una relación, y eso va transcurriendo a la par de los eventos que ocurren en Marvel, como en el Capitán América cuando se pierde y desaparece, que lo atan a un cohete y queda atorado en un glaciar. En un glaciar y congelado. Ajá. Y lo descongelan luego en los 60s, pero Phil no sabe cómo reaccionar ante esto en cuanto a tener hijos. No siente que sea responsable traer a un niño a este mundo en el que de repente empiezan a salir monstruos. Ok, o sea, que no sería un papá responsable entrar en un mundo... Sí, exacto, dice, ¿qué culpa tiene tendría un niño de crecer en este mundo donde horrible? hay gente que se prende en llamas Y la Atlántida de repente ataca. De hecho lo hacen 2 veces en este libro. Ok. Sí. Entonces llega ya la época en la que descongelan el Capitán América, que es en los 60s, y Phil dice, ok, el mundo es ahora seguro. A pesar de que hay Marvels, puedo tener hijos. O sea, el Capitán América le dio esa seguridad. Sí. Okay. Sí, el Capitán América es... ¿Símbolo de esperanza americana? Sí, básicamente. En parte. Pero también Pues empiezan, en los 60 es cuando salen todos los cómics de Marvel, como los conocemos ahora. Los Cuatro Fantásticos, los X-Men, hasta este Spider-Man. momento estamos hablando de la Antorcha Humana peleando contra Namor. Durante sí los 40 y 50 pero, eran o sea, eran no básicamente no los existían los Cuatro Fantásticos en ese momento. No, los Cuatro Fantásticos aparecen como en el 60. O sea, podemos decir que esta es una Antorcha Humana como versión beta a lo que iba a ser la Antorcha Humana. Por así decirlo, lo que ocurrió en el mundo real es que Stan Lee quería usar el nombre, pero no quería que fuera un robot. Entonces por eso creó otra Antorcha Humana. Ah, ok. Pero ni siquiera es como un homenaje. De hecho, esta Antorcha Humana aparece en la película de Capitán América, El Primer Vengador. Cuando están en la Expo Stark, en el fondo se puede ver ahí el tubo donde está el cuerpo de androide. No se prenden llamas ni nada de eso, pero está ahí. Está ahí. Como detalle. Sí, por la época Sí, corresponde. Claro. Entonces aparecen los Cuatro Fantásticos, los X-Men, y empieza el boom de los personajes de Marvel. Estos son los Invaders, que es como un grupo de Avengers de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí es cuando llegan ya los X-Men, que son como una alegoría para los derechos civiles que estaban ocurriendo en esos momentos, los movimientos. Ok. Porque están los Cuatro Fantásticos, que son científicos y viajan al espacio. Y radiación. Y los bombardean, y tú no eliges que te bombardee radiación cósmica y lucir como un monstruo, pero además solo hay uno que luce como un monstruo, todos los demás son normales, blancos, muy americano. Exactamente. Entonces, la gente no tiene muchos problemas con los Cuatro Fantásticos. Generan confianza. Exactamente. Pero los X-Men sí, porque son raros. O sea, ellos nacen así, ¿no? O sea, son gente... Sí, y o sea, hay mutantes que pueden parecer humanos, pero hay otros que... Por ejemplo, hay un personaje que se llama Big, que su mutación es que tiene un pico. Nightcrawler, que es azul. Sí, exacto, hay cosas que no puedes elegir. Creo que es azul porque su papá es un demonio, pero... Bueno. Oh, bueno. Pero vaya. Bueno, tiene esa apariencia. realidad. Y su mamá es Mystic, por eso es azul. Entonces aparecen los Avengers, que la gente no sabe si confía en Iron Man porque es un robot. Y el último robot que vimos se prendía en llamas. Pero parece solo ayudarnos. Está Thor y... Pero bueno, este Iron Man sí es Tony Stark. ¿O? Sí, es Tony Stark. Okay. Iron Man siempre ha sido Tony Stark. Okay. Sí, entonces los Cuatro Fantásticos fueron celebridades, pero los mutantes
todos los ven con cierto recelo, cierta reserva, Ujú. porque no saben cómo reaccionar ante ellos. Porque los Cuatro Fantásticos y los Avengers son incidentes aislados, pero los mutantes no sabes de dónde van a salir. Y en la idea es que aparecen por la era atómica, que eso estimula que el gen mutante avance. Radiación. Ujú. Ok. Exactamente, entonces por eso de repente empiezan a salir muchos mutantes y la gente se espanta. Porque incluso aquí, como están pintados en ese libro, siempre están en las sombras. Ujú. Entonces como que Aislados de todo. crean desconfianza. La idea es el típico pensamiento racista de, pues no tienen nada que ocultar, ¿por qué se ocultan? Ah, ok. Pero hay imágenes de multitudes que los empiezan a perseguir. Y de hecho la hija de Phil se vuelve amiga de uno de ellos, que es una niña que parece como un alien tipo Roswell, que tiene cabezona, de hecho aquí está, y tiene sus ojotes. Y la imagen en la que ella aparece es muy impactante, porque no solamente es una alegoría para afroamericanos, sino Phil hace referencia a los judíos en campos de concentración. De hecho, si quieres puedes mostrar la imagen. No sé si se vea. Poco Sí, más sus- cerca. Exacto, sus... Bueno, si no, pues. si no yo lo puedo poner en Una edición. foto. Exacto. Y Phil es cuando decide que aunque los X-Men son raros, también son parte de los Marvels. Entonces los O apoya. sea, él los segregaba también, o sea. Más bien, No los tomaba en más cuenta. bien Phil pinta su raya con los Marvels, aunque él es pro Marvels. Ujú. Por el accidente que tuvo, sabe que es peligroso estar frente a ellos. Él se dedica más a documentarlos que a convivir con ellos. Ujú. Los Marvels nunca tocan su vida realmente. Salvo este pequeño incidente con... Son parte de su vida, pero no son. Pero no es como que su esposa o su hija en algún punto son mutantes Ujú. o algo así. O vampiros, porque también hay vampiros en el universo Marvel. Y los Cuatro Fantásticos siguen siendo como son como los Beatles en cuanto a nivel de popularidad. Son 4 y Son viajan 4, son fantásticos, viajan por el mundo. por el multiverso a la dimensión negativa. Entonces Galactus llega. Galactus llega. ¿Y tú sabes quién es Galactus? Que come planetas. El devorador de mundos. De mundo. Devorador. Pero Entonces que come es como un planetas. cataclismo. Porque llega, en el cómic original es como más tranquilo, nada más llega el Silver Surfer y anuncia que Galactus Vayan llega, rezando, ya. básicamente. De va a valer queso. Y en esta versión vemos como sí, porque el cielo se prende O en sea, como en la llamas. película. Como en la película que de repente empiezan a cambiar esto. Pero no es una nube. No, Galactus no es una nube. Galactus en esta versión sí es como debe de ser, que es un tipo como de unos 6 metros. No, como que 6 metros. No, es que cambia de tamaño. Bueno, un tipo gigante. Un tipo gigante. Puede tomar la forma como. No, ¿sabes qué? Es cierto, estaba pensando en Apocalypse. Que Apocalypse ya. sí puede cambiar de tamaño. Es verdad. El Pero punto es Galactus que... de forma. Dependiendo de lo que se va a comer. No, lo que Galactus Siempre tiene me- su nave, multiforme. Siempre güey. he imaginado a Galactus que agarra una brocheta y la hace así a la tierra. como en Como la moneda de Dexter. Dexter. La cuchara de plata. Sí, escuchado. Y desaparece Watu, que es uno de los Watchers, uno de los vigilantes que se supone que solo deben estar monitoreando cosas, Pero siempre mete su cuchara. Exacto, Watu siempre interviene. De hecho, es de la primera vez que interviene, porque precisamente él ve lo que está pasando con el mundo y cómo empiezan a surgir más héroes. Entonces, él le da una pista a Reed Richards sobre un arma que se llama The Ultimate Nullifier, que es básicamente un arma que puede destruir toda la realidad como la conocemos. Entonces le dicen a Galactus, o te calmas o nos vamos todos juntos, ¿o qué? Sí, básicamente. Y Galactus dice, ok, no, Bueno. perdonar la Tierra. Y de hecho hay varias historias que lidian con las consecuencias de eso, porque la gente no sabe qué pasó eso. O sea, la gente solamente sabe que los Cuatro Fantásticos hicieron algo, pero no saben qué. Sí, porque para la perspectiva de Phil y las personas que están viendo desde abajo, nada más ven que una nave gigante aparece y los Cuatro Fantásticos se meten y 2 horas después salen. Es como de, esto se ve mal. Sí, porque originalmente dicen, cuando no salen, dice, ¿Qué oh, pasó? no, los Marvels nos han fallado. Entonces, Phil dice, no, los Marvels no nos pueden fallar porque él tiene mucha fe en ellos. Pero al mismo tiempo decide ser responsable e ir con su familia porque el mundo se va a acabar. Y cuando llega, le llega la noticia, oh, ¿no supiste?
los Cuatro Fantásticos nos salvaron. Y era así como, exacto, Lo sabía, ¿no? exacto, yo lo sabía, yo nunca dudé de ellos por un minuto. Y como que con eso redobla su ímpetu. Pero la gente no cree que los Marvels lo hayan hecho. No cree que los Cuatro Fantásticos lo hayan. Como que fue algo planeado. Como que fue algo que como que montaron eso. Y dices, porque son científicos locos que han ido al espacio. Entonces, tienen la tecnología para seguramente hacer algo así. Porque nunca vimos a Galactus. Yo no vi a Galactus. ¿Tú viste a Galactus? Es como la mentalidad que ellos tienen. Estúpido. Es más publicidad positiva para ellos. Okay. Y el punto en el que Phil pierde la fe con los Marvels es cuando aparece Spider-Man. Porque Spider-Man incluso en sus primeras historias tenía como... La gente no sabía cómo reaccionar ante él. Porque los Cuatro Fantásticos no usan máscara, entonces puedes ver sus caras. Que esconde, ¿no? Exactamente. Es como todo lo que Jonah Jameson pone. Sí. Y de hecho Jameson es un contemporáneo de Phil. Entonces la competencia que Phil tiene para sus fotos es Peter Parker. Pero las fotos de Peter Parker son chafas. Bueno, no son chafas. No son chafas. Digamos, son un producto de Chicle y suerte. pega. Sí, son un producto de suerte más que de esfuerzo y trabajo. Porque Phil, como no tiene un ojo, él realmente se enfoca y tiene más ese arte. Peter Parker es nada más, voy a colgar mi cámara aquí. Voy a pasar total veces. Voy a pasarme columpiándome, esperando que la cámara esté en foco y que al mismo tiempo estoy peleando con Electro o algo así. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Exactamente. Pero toma muchas fotos, entonces por eso es la competencia de Phil. De hecho, Peter arma un libro con sus mejores fotos que se llama Wex. Okay. Y Phil está armando su libro con sus fotos que se llama Marvels. O sea, técnicamente sería esto. Exacto, en cierta forma estamos leyendo el libro que Phil junta. Okay. Entonces muere el Capitán Stacy durante una batalla con el Doctor Octopus, el Doctor Pulpo. Están peleando en un edificio, hay un niño abajo, cae parte del escombro. Y le cae encima. El Capitán Stacy mueve al niño y le cae encima. Pero Spider-Man agarra el cuerpo del Capitán Stacy y lo sube a un techo. Entonces, si no tienes el contexto de la historia... Pareciera que él lo mató... Sí, o por qué está huyendo con el cuerpo de este oficial de policía. En la historia, en la narrativa de Spider-Man es para que tengan un momento a solas. Una charla. Y el Capitán Stacy le diga que sabe que es Spider-Man. Que Capitán Spider-Man. Exactamente. Pero la gente no sabe cómo reaccionar ante Spider-Man, por lo mismo. Entonces aparece el Duende Verde. Oh. Y Phil está seguro de que... bueno, para esto él empieza a investigar sobre el archivo del Capitán Stacy y es como él encuentra a Gwen, porque empieza a entrevistar a toda la gente. Y Gwen es alguien que cree en los Marvels. De hecho, aquí está atacando a Atlantis y Gwen mira con asombro todo lo que está sucediendo. Pero Phil esta es la persona que Phil necesita para su libro, para lo que él está viendo. Alguien que es optimista, alguien que ve el mundo de la misma forma que él. Y no tiene una relación como con Norman Osborn, que luego contaremos esa historia. Que no. Ultimate Sins. No, es realmente muy dulce la relación que tienen ellos. Y cuando el Duende Verde ataca, Phil está seguro de que Spider-Man va a salvar a Gwen. Porque tiene fe en él. Porque tiene fe en él, porque es parte de los Marvels. Entonces él se pone a pensar en su narración de... Yo pude haber llamado a la ambulancia, pude haber llamado a la policía, pude haber hecho algo para ayudar a esta chica que creía tanto en ellos, porque Phil no culpa al Duende Verde, sino que culpa a Spider-Man. Estás hablando de cuando Spider-Man le rompe el cuello. Sí, cuando Gwen Stacy muere y al momento de agarrarla, la jala y por el efecto del látigo le quiebra la espina, porque la agarra de un tobillo. De un tobillo. Y de hecho es muy interesante porque luego hay, no sé si recuerdas, creo que es en Spider Island, que ocurre una situación similar con Mary Jane. Y Spider-Man lo que hace es que empieza a lanzar telarañas para que en todas sus extremidades se le pegue y es como, de ningún lado te vas a romper. Básicamente. Pero en esto es Spider-Man más joven, entonces no sabe eso y Gwen se muere. Y Phil pierde por completo el respeto e interés por los Marvels, porque le han fallado. Lo que es irónico porque para muchos, para mí incluyéndome, Spider-Man es el superhéroe más humano de todos, porque tiene más fallas y defectos. Entonces es la vida de un muchacho, ¿no? Más Que vulnerable. tiene que cumplir con cómo voy a pagar la renta, cómo voy a poder estar bien con mis tíos. Sí, pero y al mismo tiempo tengo que ser un superhéroe. Sí, es
humano al punto en el que realmente no pertenecería con los Marvels, porque todos los demás son superhéroes. Y de hecho esto es parte de la narrativa de Marvel, que en este punto es cuando los cómics de superhéroes dejan de tratarse sobre... Te atrapa al malo y se va a la cárcel, se Exacto. escapa. Es cuando empieza a haber más drama humano. Sí. Y hay violencia doméstica y todo lo maravilloso que ocurre de eso. Violencia doméstica me estoy refiriendo a Ant-Man, cuando golpea a su esposa. Sí, luego hablaremos de Ant-Man. Aquí también aparece, pero muy poco. Entonces Phil se desilusiona, vende su libro es un bestseller, porque tiene fotos de todos esos momentos increíbles de la historia Pero de le está Marvel. decepcionado de todos. ¿De todos? Sí, él lo odia que se haya vuelto famoso, porque ya no ve el mundo de la misma forma, ya no cree en los Marvels. Entonces se desilusiona tanto que decide, no voy a tomar más fotos, solo voy a tomar una última foto, y se lo pide a su hija. Iba a ser un retrato familiar, pero en ese momento les estaban repartiendo el periódico, y pasa un niño, y dice, muy bien, tomaré una foto con mi familia y este niño humano normal, que se llama Danny Ketch, que es el Ghost Rider de los 90, que tiene una moto. Una moto. Y ahí termina el libro. Porque la caja de Pandora se ha abierto, ya no hay forma en la que detener a los Marvels, van a seguir. Y eso es lo que diferencia para muchos a Marvel de DC. Porque, por ejemplo, Alex Ross luego trabajó en un libro de DC que se llama Kingdom Come, que habla sobre cómo los dioses del universo DC, o sea, los personajes, regresan a la Tierra después de habernos abandonado. Entonces, los personajes de DC siempre han sido más como dioses griegos. Sí, no tienen ningún... Excepto Batman, porque él es un humano. No tienen divinidades. Exacto. Y los personajes de Marvel siempre han sido más Humanos. enfocados al drama humano. Sí. Y eso es lo que hace la diferencia, y por eso es un poco irónico que termine con ese momento, porque Phil está seguro de que aquí termina la era de los Marvels, pero no tiene idea de lo que viene en el futuro. Viene. Un niño en llamas en una motocicleta. Sí. De hecho, Danny Ketch, Más aventuras. el diseño de ese Ghost Rider es en el que piensas, porque Johnny Blaze tenía como un traje de bule, Sí. todo raro, bueno, es como de motociclista, pero Sí, claro. el de Danny Ketch es el que tú piensas, el que tiene los picos. Los Sí, es más rudo. Exactamente. Ok. Y eso es Marvels. ¿Qué te pareció? Pues es o sea, estoy viendo pues el punto de vista de una persona normal en un mundo que quizás muchos quisiéramos haber conocido que existía, no sé, Spider-Man, haber conocido los Cuatro Fantásticos, pero al mismo tiempo es como triste ver que la idea que tenía sobre sus héroes que él tenía, que eran de los Marvels, como que al final termina siendo algo que no le gusta. ¿Que no disfruta? Que no disfruta. Porque va cambiando. Uh-huh. Y esto es más bien como una carta de amor al pasado, pero también reflexionando de cómo va cambiando. Porque te puedo asegurar que si hubiera existido Twitter en esa época cuando mataron a Gwen Stacy, Spider-Man sería odiado por todo el mundo. no, Stan Lee hubiera recibido tanto hate mail Sí. que hubiera dejado de escribir eso. De hecho, seguramente recibieron cosas De por hecho, correspondencia. eso nunca debió haber pasado. No, eso fue un error. Un error de DC. Fue literalmente, De una llamada Marvel. telefónica. Fue teléfono descompuesto. Sí. Sí. Así, ¿qué les parece si matamos a Gwen Stacy? Bueno. Sí, claro, mátala. Y no sabían a lo que se estaban metiendo, que fue uno de los hechos en los cómics que marcó la industria así increíblemente. Sí, porque precisamente ese es el momento en el que las historias dan ese giro. Sí, de que ya no solamente es atrapar al malo, sino son las consecuencias que viven Sí. los superhéroes. Sí, o sea, si Phil hubiera querido tener Una realidad. un modelo al cual seguir, hubiera sido Capitán América. Sí. Porque Capitán América es más sencillo en ese sentido, más humilde. Ajá. Sí, es No tiene tanto drama personal como Spider-Man. Sí. Creo que porque además la línea de tiempo de Marvel es rara. Lo único que han mantenido es a Capitán América en los años 40. Realmente todo lo siguen actualizando. Digamos que incluso en este punto todavía el tiempo iba avanzando normalmente. Ujú. Pero luego nace Franklin Richards, el hijo de Reed y la Mujer Invisible. Ajá. Y él tiene poderes cósmicos que no nos meteremos tanto a explorar. Pero básicamente hay la teoría de que él manipula el tiempo para que no avance de una forma tan... ¿Acelerada?
tan a la par como debería. Ok. Porque Peter Parker debería tener ahorita como 60 30 años. años. Entonces, ese es el punto de por qué cómo funciona el tiempo en Marvel. Porque dicen, ¿cuándo fue cuando vino Galactus? Oh, hace unos años. Pero nunca Pero, son ¿hace específicos. cuántos años? Ajá. Por ejemplo, cuando hubo la Guerra de los Clones de Spider-Man, la saga de los clones, Ajá. ¿te acuerdas del personaje de Ben Reilly? La araña escarlata. Ah, sí. Él es un personaje que es un clon de una historia que crean de Aparte. cuando reviven a Gwen como un clon también. Y lo que ocurre es que perdón, es que amo esto. Como tienen que expresar que él ha estado fuera de continuidad, que en el tiempo real sería de los 70s a los 90s, pero no pueden decir que han pasado 20 años. Entonces Ben Reilly ha estado huyendo por todo el mundo por 5 años. Pero la forma, o sea, porque tiene que ser un lapso de tiempo grande, pero no tan grande. Ujú. Entonces, es interesante cómo funciona el tiempo en Marvel. Pues sí, pero esta es una buena recopilación de los Sí, momentos y por ejemplo, que si iniciaron, sí, ¿no? Realmente Marvel, ¿no? sí, de hecho, la forma en la que Busey lo escribe es él no lo está recontando todas esas Si historias. es un punto de vista de alguien común, ¿no? No, exactamente, él las cuenta desde el punto de vista de alguien, porque puedes leer a la par de este libro los números clásicos de Marvel Sí, y Bueno. tener otra perspectiva. sí, ya más quizás de los propios héroes Ujú. de Marvel. Pero aquí es una simple persona que nada más tiene una cámara y quería que le fascinaba Documentar. Ajá. documentar y ver a sus héroes tanto como a nosotros, ¿no? Sí, porque los héroes llegan en un momento, incluso en la vida real, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando más lo necesitaban, que la guerra atómica, que... Sí, todos los temores y alegorías que Marvel hace, aquí también son resaltados por el arte de Alex Ross. Sí, sí, en cuanto al arte que tiene, es muy, no sé, son pinturas realmente. Sí, tenemos aquí. y de hecho el arte de Alex Ross mejora muchísimo cuando hace Kingdom Come, 2 años después de esto. O sea, el arte aquí es bueno, pero cuando tú ves, por ejemplo, su Superman o Capitán Se nota la Marvel, diferencia. Shazam, sí, o sea, puedes ver que es el mismo sujeto, pero el progreso de su arte. Mm. Muy bien. Exactamente, y bueno, eso fue todo por hoy. Entonces esto fue Marvels por Kurt Busiek y Alex Ross. Yo soy Dan Yo soy Estefano. y gracias por vernos.